El Paraguay fue uno de los primeros países que trabajó en la investigación de siembra directa, junto con el ingeniero Derch y el ingeniero Morilla, quienes trabajaron mucho sobre este tema. Pero también hay que hablar sobre qué efecto tiene el cambio climático sobre el suelo y las plantas. Por eso ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Ken Morilla, quien nos dice qué efectos hace el cambio climático en el suelo y en las plantas. Hoy hicimos una presentación relacionando un poco los eventos climáticos que se vienen ocurriendo dentro de un marco, vamos a decir, a largo plazo de este cambio climático y cómo afecta a los suelos y cómo se relaciona eso con el productor. Y qué podemos hacer, qué deberíamos hacer, cómo ir adaptando a esas condiciones utilizando tecnología. La gran ventaja que tenemos es que esos ajustes, acá en Paraguay ya los productores, sobre todo en el área mecanizada de producción de granos, ya lo venía haciendo no con miras a enfrentar a estos eventos climáticos, sino como parte de una tecnología con la necesidad y en la búsqueda de aumentar la productividad, con el tema de la búsqueda de una agricultura más estable, más sostenible, vamos a decir. Ese desarrollo vino a contribuir grandemente ya con esta necesidad actual, dada que las prácticas que incorpora el tema, en este caso específico, de la siembra directa, se adecuan mucho, es decir, a amortiguar un poquito los efectos de estos eventos climáticos que ocurren, o sea, altas temperaturas, larga sequía, alta intensidad de lluvia, el tema de las escarchas, dada que esta tecnología, en este caso de la siembra directa, sistema de siembra directa, incorpora el concepto y el principio de la cobertura de suelo con material vegetal, y eso afecta grandemente al microclima y a las características del suelo en los primeros 10 centímetros y en condiciones muy favorables para amortiguar los efectos de estos eventos climáticos. ¿El cambio climático ha obligado al productor a reinventarse de alguna forma? Los efectos, al ser un sistema en la búsqueda de la agricultura sostenible, en la búsqueda de mayor productividad, incorpora los principios del uso de la materia orgánica. ¿Qué es el uso de la materia orgánica? El uso de prácticas que incorpore material vegetal en el suelo. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista técnico? Es aumentar la materia orgánica, aumentar la capacidad de intercambio, aumentar la capacidad de retención de agua. Entonces, con esta práctica y con estos eventos de larga sequía, aguanta más la sequía y los efectos negativos son menores con relación a otra área sin esta práctica. Estamos viendo que muchos de los eventos, la extrema sequía o la extrema precipitación, prácticamente hemos encontrado que con esas extremas precipitaciones han reventado curvas, han llevado la cobertura, pero no en toda la área, solamente en partes. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que vinimos a hablar justamente, ¿qué ajuste debemos hacer para adecuarnos a estos eventos más extremos, más violentos que también ocurre con el clima? El ingeniero Ken Morilla explicó que los cambios climáticos también han obligado a los productores a cambiar hasta sus épocas de siembra. Pero no solo es eso, también todo el esquema de aplicaciones, de rotaciones de cultivo, además de hacer otro tipo de ajustes. ¿Cuántas cosas nuevas se introdujeron dentro del sistema de siembra directa en los últimos 10 años? Quizá no cosas muy nuevas, pero sí los ajustes con base a los nuevos resultados de investigaciones y los nuevos conceptos, entender el sistema. Muchas veces en el pasado, ¿verdad? Más bien nuestro entusiasmo y los resultados que veíamos hacía que tratemos de difundir las prácticas. Hoy, con base ya a muchas de las investigaciones y nuevos conocimientos, nos sentimos más, como se dice, autorizados y respaldados a decir, sí, estamos en la línea correcta. Antes sabíamos que, vamos a decir, un millet o una avena, después de ello era más sano los cultivos, pero no lo sabíamos en profundidad. ¿Por qué? Hoy las investigaciones nos permiten saber que la descomposición de esa especie genera CO2. CO2, las esporas de los hongos hace que no despierten, entonces es más saludable el cultivo sembrado encima por mayor tiempo. O sea, hoy estamos entendiendo las causas y eso nos da más firmeza en nuestra
en nuestro decir, vamos a decir, en nuestro mayor convencimiento. Y aparte de eso, los ajustes en las máquinas, los ajustes en los tiempos, los ajustes en los productos. Por supuesto, como toda tecnología evoluciona. Un ejemplo, la mezcla de semillas. Anteriormente, bueno, era la avena. No, hoy estamos insistiendo en mezclar una crucífera, mezclando con una leguminosa, que hay que mezclarlo con una gramínea, de ser posible 4, 5, 6, 7, hasta 10 especies de semillas de abono verde para generar unas condiciones más favorables, una sola vez. Porque es la diversidad que te permite, vamos a decir, dar ese equilibrio en el suelo. Aproximarnos más un poquito lo que era en forma natural ese suelo. ¿Cuáles son los principales errores que ven en los productores? Lo que más estamos viendo es muchas veces, y quizás las causas también, vamos a tratar de entender, la fragilidad en nuestros principios de un sistema de producción. Hemos encontrado productores con 15 o 20 años que ante una emergencia echa a tierra toda la construcción que hizo en los últimos 20 años. Y esa es la remoción del suelo. Hoy podemos decir que rastronear un suelo de siembra directa de 20 años bien hecho, con la temperatura nuestra, con el índice de oxidación del carbono que le llamamos nosotros, que está formado por temperatura, microorganismos, son muy superiores a las reposiciones que se puedan hacer con los rendimientos actualmente obtenidos, con el rastrojo del cultivo y algunos abonos verdes. El tema muchas veces pasa por la inmediatez y la desesperación, pero quiero encontrar un poquito la mea culpa también en ese aspecto. No se ha acompañado desde el punto de vista técnico todo este proceso en los últimos 10 años. No existe más ese acompañamiento, esa preocupación intensa como hubieron en los primeros 10 años de instalación de este sistema, donde hubo mayor acompañamiento técnico. Es como si ya supiéramos todo y nos quedamos un poco estable, tranquilo. Les doy un ejemplo, la resistencia de las malezas, por ejemplo. Para el caso de las compactaciones superficiales que ocurren, muchas veces ante una necesidad y una solución inmediata es removiendo el suelo, que no siempre es lo más indicado ante el esfuerzo que se hizo ya en el pasado para llegar a un statu quo de unas condiciones favorables para destruirlo todo de una vez. ¿En qué se debe mejorar? Uno de los aspectos preocupantes y que, como le digo, estos datos y cálculos actuales nos permiten decir con firmeza, necesitamos de alguna manera incorporar el tema de rotación entre los cultivos de soja, grano sobre grano. La cobertura, el rastrojo dejado por la soja no es suficiente para mantener los sistemas de productividad que tenemos. Y si nos asentamos mucho con ese tema, deberíamos poner, vamos a decir, un intermediario que permita hacer el famoso relaciones de carbonos, de nitrógeno de las diferentes especies, de tal manera a incrementar nuestros cálculos que nos dicen que los niveles de productividad actual permite mantener, pero hoy necesitamos incrementar la productividad. Y para ello solamente incorporando los principios de la rotación, la no remoción y el uso de especies de cobertura. Hoy lo llaman plantas de servicio porque no son cosechados, pero sí o sí necesitamos para un punto de equilibrio más alto, aumentar nuestro promedio nacional y en ese caso sostener una economía, ¿verdad?